Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. Vamos a leer desde el 1 para que tengamos una referencia en cuanto a lo que está hablando en estos versículos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas palabras, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo en el 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora ve el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestras mentes. Señor, hemos venido a escuchar ese consejo oportuno que tú tienes esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si tiene donde anotar, póngale ahí metas superiores del cristiano. Metas superiores del cristiano. Hermanos, estamos arrancando el año, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos propósitos, tenemos objetivos, tenemos metas que nos trazamos año con año en diferentes aspectos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia o proyectos de emprendedurismo que cada quien se los propone, y eso es bueno. Pero en el área espiritual nosotros tenemos que fijarnos metas. En el área espiritual nosotros tenemos que ponernos propósitos, y vea usted que le he puesto aquí que son superiores. Es decir, las metas espirituales deben de estar por encima de cualquier meta personal que usted tenga. ¿Por qué? Porque todas las metas o objetivos que usted quiera hacer, secularmente hablando, van a depender, óigalo bien, de sus metas espirituales. Hermano, cada cristiano debe fijarse en metas superiores en su relación personal con Cristo. Ve ahí el versículo 9. Y ser, dice Pablo, hallado en Él. La meta de Pablo era una identificación mayor con Cristo. Hermano, ¿se está o quiere usted identificarse este año 2009 más con su Señor? ¿Quiere usted identificarse más con el Evangelio, identificarse más con su Salvador? Dice Pablo, y ser hallado en Él.
Ahora, en el contexto que hemos leído, Pablo menciona su currículum, Pablo menciona algunos aspectos religiosos de quién era él, aspectos religiosos, aspectos que era muy celoso de su religión. Y dice Pablo, para mí todo eso no me interesa. Ahora, y hay un término bien importante y él dice que lo tiene por basura. Imagínese usted a qué grado había llegado el apóstol Pablo de tener enfrente suyo los propósitos para su vida. Y es que Pablo decía, todo esto, todo lo que yo hacía en un pasado, todo lo que yo soy, a mí no me hace sentir más que los demás. Lo que a mí me interesa, decía Pablo, es ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, hermano, la primera meta que nosotros debemos fijarnos es esta: identificarnos de una mejor manera con Cristo. ¿Por qué? Bueno, quizás hemos estado jugando a ser cristianos durante muchos meses, jugando a ser cristianos durante el año 2018. Ya el pastor decía, ¿verdad?, que aquellos que no han tomado el paso del bautismo deben hacerlo en obediencia a la palabra del Señor. Eso implica identificarse más con el Señor, identificarse más con la iglesia. Una relación que lleve a fundir su personalidad, su voluntad y sus sentimientos con Cristo. Hermanos, no podemos continuar jugando a ser creyentes, no podemos continuar estando en un estado de tibieza, si queremos llamarlo así, espiritual. Debemos identificarnos con el Señor, debemos meternos más en su palabra, debemos meternos más en sus ministerios. Mire, el título de esta conferencia que va a ser el sábado es bien llamativo, porque el aspecto espiritual es lo más importante en cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Todo lo que hacemos aquí es espiritual, todo. Entonces, si Mikfa decide meterse más, si Mikfa decide transformar su vida espiritual, hermano, eso va a ser maravilloso. Eso va a ser espléndido. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, quizás a nosotros hemos estado durante algún tiempo como espectadores, viendo a los demás como lo hacen, viendo a los demás que lo hacen muy bien. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué puedo hacer yo por la obra del Señor? ¿Qué puedo hacer yo? Hermano, le voy a pedir un favor. A partir de hoy, pregúntele a Dios, hable con Él, prométale a Él, propóngase a usted una meta espiritual en esta iglesia para con Dios. Usted sabe cómo está su vida, usted sabe cómo puede mejorar. El punto es este: identifíquese más con el Señor. Que las demás personas sepan que usted es cristiano, que las demás personas sepan que usted es hijo, es hija de Dios. No vivamos en el anonimato. ¿Por qué? Hermano, Cristo murió por nosotros, y de la manera que Cristo murió, de una manera, a Él lo vieron todos. A Él lo vieron todos, se burlaron de Él, le decían muchas cosas para avergonzarle, y no se bajó de la cruz. ¿Será que nos cuesta tanto a nosotros identificarnos como cristianos? ¿Será que nos cuesta arrancar? ¿Será que nos da pena a los demás? Y la pregunta es ¿por qué? La identificación mayor viene de una entrega total a Dios, y viene de una mayor comunión con Él. Tratemos de estar, hermanos, en más comunión con el Señor. Tratemos de estar más pegados con Él. ¿Cómo venía Moisés cuando pasó allá en la montaña hablando con el Señor? ¿Cómo venía su rostro?
ni es resplandeciente. Mire, ese es el rostro de un cristiano cuando está en la presencia de Dios. Resplandece. Su vida resplandece. Sus palabras resplandecen. Su manera de comportarse resplandece. Ahora, lo contrario también es cierto. Un cristiano que no está en la presencia de Dios no resplandece. No da a conocer la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la primer meta para nosotros es esa: identificarnos de una mejor manera con Cristo. Ve el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. La segunda meta es un mayor conocimiento de Cristo, un mayor conocimiento de su palabra. Por conocimiento de Cristo no estamos hablando de un conocimiento intelectual, de un conocimiento teórico, de un conocimiento, sino que estamos hablando de un conocimiento experimental. Porque muchos saben de un Jesús, muchos se saben las historias de la Biblia, pero ese es un conocimiento teórico, pero ese es un conocimiento que cualquier persona lo puede adquirir. La segunda meta es un conocimiento experimental, una vida práctica de su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la Biblia y a través de la oración. ¿De dónde usted va a adquirir ese conocimiento? De su palabra. No hay otro libro, no hay otra fuente autoritaria, no hay otra organización autoritaria más que solo la Biblia para adquirir el pleno conocimiento del Señor. Dijo un misionero: a Jesús no se le puede conocer desde el balcón de la admiración o la curiosidad intelectual, sino desde el camino cuando se le sigue. Hermano, si usted quiere conocer más a Jesús, vaya a la palabra. Y cuando haya ido a la palabra, medítelo y practíquelo. Esa es la única manera de conocer más a Jesús. Esa es la única manera, mis amados hermanos, en donde vamos a tener más comunión con Él. Hermano, a muchas personas, a muchas iglesias, se les incentiva a emprender proyectos, y qué bueno, ¿verdad? Se les incentiva a ser profesionales, y qué bueno. Pero ¿y qué del área espiritual? ¿Y qué de ese conocimiento de su Señor? ¿Y qué de ese conocimiento de su Salvador? Hermanos, ser cristiano no consiste en asistir a un programa de una iglesia. Ser cristiano no significa cumplir con un programa de una iglesia. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir su palabra. El conocimiento del Señor es cumplir sus ordenanzas, sus estatutos. Y ese deben ser los propósitos de cada uno de nosotros. Lo demás es secundario. Lo demás que haga fila, dijeron por ahí, ¿verdad? Pero los propósitos espirituales son primero. Ahora, ¿qué va a pasar o qué sucede con aquellos cristianos que anteponen cualquier otra cosa por los aspectos espirituales? Primero, no están honrando a su Señor. Nosotros decimos el Señor, nuestro Señor, el Señor Jesús, pero usted sabe que la palabra Señor significa que nosotros estamos bajo su autoridad. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no le obedecemos? ¿Qué sucede cuando nosotros no obedecemos sus ordenanzas, sus estatutos? Le pregunto, ¿de verdad es nuestro Señor? ¿O es que solo es de concepto, es mera letra, pero es que no lo estaremos practicando? Mire, le recuerdo un ejemplo en el Génesis. Caín y Abel se presentaron delante de Dios con sus ofrendas. Y usted sabe que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda.
pero Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. No dice a la ofrenda y a Abel, dice a Abel y a su ofrenda. ¿Qué significa eso? Que a Dios lo que le interesa es el ofrendante. A Dios lo que le interesa es la relación de quien está presentando esa ofrenda, no en la ofrenda. Que la actitud de Abel dice que de lo mejor que él tenía, de lo más gordo, había preparado para el Señor. Pero ¿dónde se gestó eso? En el corazón de Abel. El aspecto espiritual de Abel era prioridad número uno Dios. El de Caín no. Ahora, es importante entonces que este conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, sea genuino, sea práctico y esté por encima de todo. Les recuerdo, mis amados hermanos, que antes que nosotros vayamos a ofrendar algo a Dios, ya sea material, porque también podemos ofrendar el tiempo, hagámonos una pregunta: ¿me estará viendo el Señor con agrado? ¿Se estará agradando Dios de esto? ¿O es que no nos está viendo con agrado? 1, 2. Si es que no estamos ofrendándole a Él tiempo, es que no estamos ofrendándole a Él lo mejor de nuestra vida. Entonces el llamado es que lo hagamos. 2 metas entonces: identificarse más con el Señor y un mayor conocimiento de Él. Vea también el versículo 10 lo que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mire, la tercera meta es entonces un conocimiento mayor y experimental de su poder. Hermano, ¿ha experimentado el poder que Dios ha depositado en usted a través del Espíritu Santo? ¿Ha usado ese poder que está en usted, que es Cristo mismo? ¿Ha experimentado usted las bondades de su Señor, las bondades de su Salvador? ¿Ha tocado de manera práctica todas las promesas que Él nos ha dejado? ¿O estamos siempre como unos espectadores? Entonces la tercera meta es esa: poder ¿sobre quién? Bueno, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Hermano, el llamado entonces es este: deseemos experimentar ese poder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nuestras vidas hayan cambiado radicalmente. Cuando nuestro propósito número uno sea poner en primer lugar a Dios. Ve ahí el versículo 13, en el capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y vea esto: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice una expresión que es bien importante y dice: pero una cosa hago. Pablo no dice: bueno, yo pienso que, yo opino que, yo creo que, yo imagino que, yo deseo. No dice Pablo eso. Pablo dice una cosa: pero una cosa hago. Eso le habla de un hombre que está en total determinación con el Señor. Pablo sabe muy bien lo que está hablando y Pablo sabe muy bien lo que quiere hacer. ¿Por qué no tomamos esa determinación nosotros y decir: una cosa voy a hacer este año, pero la voy a hacer bien? Una cosa voy a hacer durante los 12 meses que están por venir, si el Señor nos presta la vida. Pablo no anda con vacilaciones. Pablo no anda con jugar a ser creyente. Pablo no está escribiendo cuando sienta deseo de. Pablo dice: una cosa hago.
Y vea usted, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. No podemos, hermanos, seguir cargando con el pasado. No podemos seguir cargando con aquellos aspectos que dañaron nuestra vida. No podemos seguir cargando con aquellas cosas que ya pasaron. ¿Y por qué vamos a seguir recordando? ¿Y por qué vamos a seguir amargando? ¿Y por qué vamos a seguir dañando nuestras vidas? Sino que dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Esa debe ser su meta, seguir. Ve el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo pone aquí una imagen de una carrera, de alguien que está caminando, que está corriendo en una pista. Y dice, yo voy a seguir corriendo. Prosigo, allá está la meta. Hermano, imagínese a Dios que está al otro lado de la pista, al final. Y allá está el Señor con su premio. Y esta carrera no tiene que ver nada con quién llega primero o quién llega después. Dios no está interesado en su velocidad. Dios está interesado en su persistencia en la carrera. En eso está interesado el Señor. Que usted se mantenga firme, que usted se mantenga fiel, porque para todos hay premios. El punto es, hemos agarrado ya energías, hemos agarrado ya fuerzas, hemos agarrado ya una convicción para caminar con el Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Vea usted, no es un llamamiento cualquiera, no es un llamamiento antojadizo de alguien, es un supremo llamamiento. Y ese llamamiento es el de su Señor. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, es quien nos llama. Jesús es el quien nos dice, sigan. Jesús es quien nos dice, vengan a mí. Jesús es el que nos dice, síganme. Ese es el supremo llamamiento. Entonces, mis amados hermanos, por sobre todas las cosas, por sobre todos los planes que usted tenga, por sobre todos los planes que usted ya se los trazó en su agenda, no se le olvide, hay unas metas superiores para nosotros como cristianos. Hermano, el Señor no se contenta con la tibieza. Acuérdese usted que ahí en Apocalipsis dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente. Hermanos, Dios no ve con buenos ojos la tibieza. Ahora, yo no le voy a decir a usted que se enfríe. Yo le voy a decir a usted que se mantenga siempre con energías. ¿Por qué? Porque el Señor quiere de nosotros que vivamos una vida activa, que vivamos una vida práctica para con Él. Si usted ha dejado ministerios, renuévelos. Si usted ha colgado los guantes, vaya a descolgarlos y póngaselos. Si usted ya se quitó los zapatos, vaya a ponérselos. Estoy hablando espiritualmente. Y comience a formar parte nuevamente de las filas de su Señor. Hágalo. Hágalo. Y si usted dice, hermano, pero yo mis guantes los tengo puestos, pero ya están viejitos, sáquele brillo, hermano. Sáquele brillo. Zóqueselos más para que no se le vayan a resbalar. ¿Por qué? Acuérdese que hay un adversario que dice la palabra que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree, hermano, que Satanás está contento cuando ve a un cristiano que no hace nada por él, no tiene ningún compromiso? No, ¿y para qué lo va a molestar si está bien galán? Pero cuando ve a un cristiano que está metido con Dios, que está metido en su ministerio, que está eso no le gusta al diablo. Y usted ha visto por lo menos en televisión
cómo anda un león rugiente. Usted ha visto cómo anda un león, ¿verdad? En esos documentales, cuando han pasado semanas y no ha comido. ¿Usted cree que ese león está echado, esperando a que se le pase? No, anda buscando una presa. Y Pablo pone esta figura con respecto al adversario y la iglesia. Así que, mis amados hermanos, es tiempo de que si usted no tiene un ministerio, los tome, y si usted ha abandonado un ministerio, los tome. Hemos sido llamados, mis amados hermanos, a trabajar por él, a trabajar por su obra, por su causa, en obediencia a él. Y qué bueno, hermanos, que esta iglesia se trace metas espirituales. Por eso, hermanos, yo espero que vayamos algunos a esa conferencia. Espero en Dios que nos hable, ¿verdad? Que nos hable, que nos ministre, para que podamos, hermanos, seguir haciendo la obra a la cual Él nos ha llamado. Un buen aplauso al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre, porque estamos aquí delante de tu presencia diciéndote que lo espiritual en nuestra vida está por encima de todas las cosas. Que tu palabra, Señor, está por encima de todas las cosas. Padre, quizá haya alguien en este lugar que no te ha recibido antes, que no te ha entregado su vida. Que sea tu Espíritu Santo quien le ministre, que sea tu Espíritu Santo quien le convenza de todo pecado, de justicia y de juicio. Padre, te pido también por aquellos hermanos que tiempo antes estaban en un ministerio, pero que han abandonado sus privilegios, que han abandonado el servicio que antes te daban a ti. Espíritu Santo, te pido para que les renueves, para que les avives su espíritu. Padre, pido para que esta iglesia se trace metas espirituales. Pido, Señor, para que esta iglesia viva conforme a tus estatutos. Pido, Señor, para que esta iglesia aprenda a poner en primer lugar tu casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.